¿Estás seguro de que trajiste las antigüedades adecuadas para mostrar y contar, viejo? La voz, aguda, con la confianza inmerecida de la juventud, cortó el aire seco de la tarde. El cadete Miller, con su uniforme rígido y nuevo, hizo un gesto desdeñoso con la muñeca hacia el largo rifle envuelto en tela que llevaba Walter Hughes. ¿O te perdiste en el camino al museo? Walter Hughes, un hombre cuyos 80 años estaban grabados en las líneas alrededor de sus ojos, no ofreció respuesta. Su mirada permaneció fija en el fondo del campo de batalla, donde el calor brillaba sobre el suelo polvoriento, distorsionando los objetivos distantes en apariciones vacilantes. Se encontraba en medio de un mar de nítido camuflaje digital, una tranquila isla de mezclilla descolorida y cuero gastado en un mundo de rígida uniformidad. Los cadetes, ninguno mayor de 20 años, intercambiaron sonrisas y risas ahogadas. Para ellos, él era una rareza, una reliquia invitada a sus instalaciones de entrenamiento de última generación para una jornada de extensión comunitaria mal concebida. «Cadete, cuida tu tono». Un sargento supervisor ladró, aunque su voz carecía de verdadero calor. El sargento Evans era un hombre que disfrutaba del rígido orden de su mundo, y esta intrusión civil era una interrupción no deseada. Vio a un anciano frágil que necesitaba que lo manejan, una casilla que marcar antes de poder regresar a la verdadera tarea de entrenar soldados. «Señor», dijo Evans, y su voz ahora destilaba una formalidad condescendiente. «Agradecemos su visita, pero este es un campo de tiro con fuego real. No es el lugar más seguro para un hombre como usted». La pausa fue deliberada. La implicación era clara. Las manos de Walter, nudosas por la edad, pero firmes como una piedra, descansaban sobre su rifle. Finalmente giró la cabeza. Sus ojos azul pálido, claros y perspicaces, se encontraron con los sargentos. No parecía enojado ni ofendido. Simplemente parecía estar esperando. El silencio se prolongó, acentuado por el rítmico estallido de rifles de un campo de tiro cercano. Los cadetes arrastraron los pies, su diversión dando paso a una impaciencia compartida. Esto estaba tomando demasiado tiempo. Era una pérdida de valioso tiempo de entrenamiento. Miller, envalentonado por la actitud del sargento, se acercó. Señaló con el dedo una pequeña mancha descolorida en la desgastada chaqueta de tiro de Walter. Un simple círculo con un diseño apenas perceptible. ¿Qué se supone que es eso? El emblema de su club de bingo. La confrontación flotaba en el aire caliente y quieto, un cuadro de arrogancia juvenil y silencio. Dignidad inquebrantable. El silencio de Walter era su escudo. Su quietud contrastaba marcadamente con la energía inquieta de los jóvenes cadetes que lo rodeaban. Vieron a un anciano, un trozo de historia viva que debía ser tolerado cortésmente y rápidamente olvidado. Vieron una reliquia fuera de lugar y de tiempo. No tenían ni idea de que estaban a la sombra de una leyenda, un hombre cuya silenciosa presencia estaba a punto de destrozar su comprensión de lo que realmente era un guerrero. Pensaron que eran los depredadores que rondaban a su presa. La verdad era mucho más peligrosa. Habían confundido a un león dormido con un gato callejero, y el silencio del campo de tiro estaba a punto de ser roto por su rugido. El sargento Evans decidió llevar la situación latente a un punto crítico. Lo vio como una lección, no para el anciano, sino para sus cadetes. Una demostración de la enorme brecha entre las guerras de ayer y la precisión quirúrgica del ejército moderno. Dejaría que el anciano disparara, que sintiera el peso y la potencia de un rifle contemporáneo. Y cuando inevitablemente fallara, un objetivo distante por un margen irrisorio, los cadetes tendrán una buena historia y el día podría seguir adelante. Era una solución limpia y eficiente. «Muy bien, chicos. Tranquilos», anunció Evans, con una sonrisa burlona en los labios. «Démosle al caballero la oportunidad de mostrarnos cómo lo hacían en aquellos tiempos». Hizo un gesto magnánimo hacia la línea de tiro. «Elija un carril, señor. Tenemos el objetivo a 800 metros. ¿Cree que puede ver tan lejos?»
Los cadetes rieron entre dientes, un sonido agudo y cruel. Tenga cuidado de no romperse la cadera, abuelo, añadió Miller. Lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Walter Hughes simplemente asintió, con expresión indescifrable. Pasó junto a la hilera de elegantes sistemas de francotirador de alta tecnología, con sus miras como ojos depredadores, sus cuerpos compuestos de un negro absoluto contra el paisaje beige. Ignoró los rifles que le ofrecían, el equipo que costaba más que la entrada de una casa. En cambio, se dirigió a un carril vacío, y lenta y metódicamente, comenzó a desenvolver su propio rifle. La tela se desprendió para revelar no una pieza de museo, sino una herramienta. Era un M21 muy modificado, un rifle que había estado en su mejor momento décadas atrás. La culata de madera estaba oscura por el tiempo y el aceite, desgastada en los lugares donde sus manos y mejillas habían descansado durante incontables horas. Era un anacronismo, un trozo de historia que no tenía cabida allí. La diversión del cadete aumentó. Empezaron a hablar entre ellos, sus voces se escuchaban con facilidad. ¿Está siquiera calibrada ese arma?, preguntó uno. Mi papá tiene uno de esos montado sobre su chimenea. Otro intervino. Miller se inclinó hacia su amigo. Te apuesto $100 a que ni siquiera puedes acertar el tope trasero. Evans se cruzó de brazos, la imagen de una autoridad petulante. Esto estaba resultando incluso mejor de lo que esperaba. El contraste era perfecto. El anciano con su rifle de madera contra la flor y nata del futuro del ejército, equipado con la tecnología más letal del mundo. Señor, ¿está seguro de que no quiere usar a uno de nuestros observadores?, preguntó el sargento. Un insulto apenas disimulado. Un observador era esencial para disparar a esta distancia. Un segundo par de ojos para leer el viento, calcular la caída y confirmar el impacto. Disparar sin uno era un acto de suprema confianza o una completa insensatez. Walter negó con la cabeza. Estaré bien. Su voz era tranquila, un retumbar bajo que parecía ser absorbido por el vasto espacio abierto del campo de tiro. No pareció oír la burla del cadete, o si lo hizo, no la registró. Su concentración era absoluta, sus movimientos económicos y precisos. Se sentó en el suelo, no con el gemido de un anciano, sino con la fluida gracia de alguien que había hecho de la tierra dura su hogar muchas veces antes. Ajustó el bípode, apoyó la culata contra su hombro y miró a través de una mira que parecía definitivamente antigua comparada con las maravillas digitales de los otros rifles. La escena estaba preparada. Los jóvenes y arrogantes cadetes, el sargento despectivo y el anciano silencioso. La tensión ya no se trataba de una simple falta de respeto. Se había convertido en un desafío, una prueba pública. Evans, al ver cómo su plan se materializaba, alzó la voz para que todos lo oyeran. Muy bien, señor Hughes, el campo de tiro es suyo. Veamos qué tiene. Se volvió hacia sus cadetes con un brillo triunfal en los ojos. Esta extraña interrupción estaba a punto de convertirse en la lección más memorable y humillante de sus jóvenes carreras. Aunque creía que la humildad recaería en el anciano, no podía estar más equivocado. Mientras la puya de Miller sobre el emblema del club de bingo flotaba en el aire, el parche descolorido de la chaqueta de Walter pareció atraer toda la atención. Por un breve instante, el mundo del ruidoso campo de tiro, quemado por el sol, se disolvió para Walter. Los rostros burlones de los cadetes se desdibujaron, reemplazados por una jungla densa y sofocantemente verde. El calor seco de su rostro se convirtió en una pegajosidad húmeda que se le pegaba a la piel, y el lejano estallido de los rifles fue reemplazado por el ensordecedor e íntimo disparo de su propia arma, disparando en la desesperada quietud de una posición oculta. No estaba en un campo de entrenamiento en el centro de Estados Unidos. Estaba encaramado en la bifurcación de un árbol capac, con el olor a gordita y tierra mojada llenándole las fosas nasales. Debajo, un rastro apenas visible. En su memoria, el rostro de un hombre más joven, pálido por el sudor y el miedo,
lo miró y asintió, una señal silenciosa. Ese hombre había sido su observador, un chico de Ohio llamado Peters. El parche de su chaqueta, ahora de un gris deslavado, había sido de un verde intenso y vibrante. En aquel entonces no era un emblema oficial. Era algo que su pequeño equipo de francotiradores de 4 hombres había diseñado ellos mismos. Un círculo silencioso, el círculo de la confianza. Cada miembro llevaba uno. Solo 2 de ellos habían regresado a casa. El recuerdo no era una historia. Era una sensación física, un fantasma de adrenalina y dolor que lo recorrió fugazmente, tan real como la culata del rifle que presionaba contra su mejilla. Terminó en un segundo. Un destello de un pasado del que nunca habló. Un pasado representado por un simple trozo de tela descolorida que estos chicos vieron como una broma. Ignorado por el drama que se desarrollaba en el tiroteo. En la línea, se estaba produciendo un tipo diferente de observación. Desde el interior de la torre de control de tiro, con aire acondicionado y fresco, el coronel Davenport realizaba su inspección trimestral. Era un hombre que creía en recorrer el terreno, en ver el entrenamiento con sus propios ojos. Tenía sus binoculares enfocados hacia el grupo del sargento Evans, inicialmente solo para supervisar el progreso de la nueva selección de francotiradores. Observó con el ceño fruncido a los cadetes apiñarse alrededor de un civil. Su lenguaje corporal era una clara muestra de burla e irrespeto. Esta no era la disciplina que esperaba. Amplió la imagen, enfocándose en el anciano. Vio la chaqueta desgastada, la serena dignidad, el antiguo rifle. Era poco profesional por parte de Evans permitir este circo. Estaba a punto de llamar por radio y exigir una explicación cuando sus binoculares encontraron el parche. Se quedó paralizado. El cristal permaneció presionado contra sus ojos, con los nudillos blancos. No podía ser. Ajustó el enfoque. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Un simple círculo descolorido, sin palabras, sin números, pero el diseño, incluso deslavado por décadas de sol y desgaste, era inconfundible. Solo lo había visto una vez antes, en un polvoriento archivo clasificado que revisó para una nominación a la Medalla de Honor, un archivo tan censurado que solo tenía líneas negras. Era la insignia no oficial de una unidad fantasma de Vietnam, un grupo de operaciones especiales que oficialmente nunca existió. Davenport bajó los binoculares, le temblaban ligeramente las manos. Miró fijamente al anciano en la línea de fuego, que ahora se estaba acomodando en su posición. «Póngame con el comandante de la base». Salió en su ayuda con una voz tensa, con una urgencia que rozaba el pánico. El ayudante se sobresaltó y buscó a tientas el teléfono. Davenport se lo arrebató. Sabía que el protocolo exigía que usara los canales, pero no había tiempo. Marcó la línea directa con el general Marcus Thorne, el oficial al mando de la instalación. Thorne, con su voz áspera al otro lado, respondió: «General, habla Davenport en el polígono 4. Señor, necesita venir ahora mismo». «¿Qué pasa, coronel? ¿Ha habido un accidente?» «No, señor, pero está a punto de ocurrir una catástrofe de otro tipo», dijo Davenport en voz baja e intensa. Observó cómo el sargento Evans se posiciona frente a los cadetes, provocando al anciano. El sargento Evans tiene a un civil en la línea. Un anciano. Los cadetes lo tratan como a una mascota. Un civil en el campo de tiro. «Sáquelo de ahí, coronel. Es una grave violación de seguridad, señor». «Ese no es el problema», dijo Davenport, con la mirada fija en la escena. «El problema es quién es. Lleva un parche circular, uno verde, o lo que queda de él». La línea quedó en completo silencio durante 5 segundos. El único sonido era el zumbido de los componentes electrónicos de la torre. Cuando el general Thorne volvió a hablar, su voz se transformó. Despojada de toda autoridad casual, fue reemplazada por un tono de fría y aguda alarma. «¿Está completamente seguro, Davenport?» «100%, señor. Manténgalo ahí».
No lo deje. Que se vaya, ordenó Thorne. Voy para allá. Y coronel, añadió con voz mortal. Si su sargento o sus cadetes hacen algo más para faltarle el respeto a ese hombre, personalmente acabaré con sus carreras. Entendido. Sí, señor, respondió Davenport, pero la línea ya estaba muerta. Miró hacia la línea de fuego donde Walter Hughes estaba a punto de disparar, ajeno a la tormenta de actividad que acababa de desatar. El testigo había hecho la llamada. La caballería estaba en camino. Dentro del extenso edificio del cuartel general, a 3 kilómetros del campo de tiro, el general Marcus Thorne colgó el teléfono de golpe. El sonido resonó por su cavernosa oficina. Su rostro, normalmente una máscara de sereno mando estratégico, estaba pálido. Se irguió de golpe, con la mente acelerada, un parche circular, un fantasma, una leyenda que solo había leído en informes sellados posteriores a la acción, materia de mitología militar. Se suponía que estos hombres no existían. Eran activos innegables de una guerra olvidada. Francotiradores que operaban tan lejos del perímetro que se les dio por perdidos en el momento en que desplegaron a Ula. Gritó por el intercomunicador, con voz aguda y fuerte. Consigan mi coche ahora y despejen el camino hacia el polígono 4. Díganles que es una emergencia de código 1. Su voz de auxiliar respondió confusa y crepitante. Señor, ¿un código 1? Es un tirador activo. Peor aún, murmuró Thorne para sí mismo mientras recogía su funda del soporte. Salió de su oficina con paso decidido. Sus movimientos irradiaban una urgencia explosiva que hizo que auxiliares y oficiales subalternos se dispersaran de su camino. No se limitó a caminar. Corrió furioso por los pasillos, con la mente hecha un torbellino de información fragmentada de archivos antiguos. Recordó el nombre asociado con ese parche, un nombre susurrado en las reuniones de inteligencia, un nombre que había sido clasificado personalmente por un presidente. Hughes. Walter Hughes, el hombre al que llamaban muerte susurrante. El operador al que se le atribuyen más de 150 bajas confirmadas, incluyendo a un general norvietnamita, un disparo realizado desde una distancia tan extrema que aún se debatía en los archivos clasificados. Círculos. Un hombre que había desaparecido después de la guerra, rechazando todas las medallas, todo reconocimiento, solo deseando que lo dejaran en paz. Y el sargento Evans lo tenía en un campo de tiro público, dejando que un grupo de cadetes novatos lo usaran como tiro al blanco. El general sintió una oleada de furia fría. No se trataba solo de faltarle el respeto a un veterano. Era como dejar que un niño dibujara con crayones en la Mona Lisa. Era un sacrilegio. Cuando su coche frenó bruscamente frente al edificio del cuartel general, ya estaba hablando por teléfono de nuevo, esta vez con el comandante de la Guardia de Honor de la base. Mayor, quiero un destacamento de gala. Campo de tiro 4, hace 5 minutos. No esperó respuesta. La puerta del coche se cerró de golpe y el vehículo salió disparado hacia adelante, con la sirena sonando de repente. Abajo, en el campo de tiro, el ambiente se había enrarecido. El sargento Evans, totalmente inconsciente del huracán que se avecinaba, decidió llevar su pequeña lección hasta el final. Walter Hughes permaneció tumbado boca abajo, respirando lenta y uniformemente, con una concentración absoluta. Aún no había disparado. Esperaba, leyendo el viento, sintiendo el pulso de la tierra, fundiéndose con su rifle. Esta paciencia era, para los cadetes, una prueba más de su incompetencia. Tienes problemas, veterano. La voz burlona de Miller volvió a cortar el aire. Necesito una calculadora para las matemáticas o quizás una siesta. Evans dio un paso al frente, colocando una mano sobre el hombro de Miller en un gesto de diversión compartida. Luego se dirigió directamente a Walter, con voz alta y autoritaria, diseñada para humillar. Señor, este es un centro de entrenamiento multimillonario. Tenemos un horario que cumplir. Dispara o tendremos que pedirle que despeje la línea de fuego. Dejó la amenaza en el aire.
La insinuación era clara. Cumple o serás expulsado. Fue un paso más allá. Francamente, su presencia aquí se está convirtiendo en una disrupción. Si no puede demostrar un nivel básico de competencia, puede que tenga que recomendarle una evaluación cognitiva por su propia seguridad. Era lo máximo. Insulto. No solo cuestiona la habilidad de Walter, sino su propia mente, su derecho a estar allí, su comprensión de la realidad. Amenazaba con despojarlo de su autonomía, con etiquetarlo de viejo ingenuo en quien no se podía confiar. Los demás cadetes se retiraron, algunos con aspecto incómodo. La diversión se había agriado, convirtiéndose en algo cruel. Miller, sin embargo, lo disfrutaba inmensamente. Esto era poder, una derrota pública de alguien que no pertenecía allí. Sintió una oleada de superioridad. El anciano estaba acabado. No tenía ni idea de que era su propio mundo, y el de su sargento, el que estaba a punto de llegar a un final definitivo y brutal. Justo cuando el dedo de Walter empezaba a apretar el gatillo, un sonido atravesó el aire, un sonido que no pertenecía a un campo de tiro. Era el agudo y bajo sonido de una sirena de prioridad, que se hacía cada vez más fuerte a una velocidad increíble. Todas las cabezas, excepto la de Walters, se volvieron hacia el camino de acceso. Una nube de polvo se elevó hacia el cielo, y de ella emergió una orden negra. Un vehículo, flanqueado por 2 todoterrenos de la policía militar, todos moviéndose a una velocidad temeraria y aterradora. El vehículo se detuvo con un chirrido a pocos metros de la línea de fuego, y las puertas se abrieron de golpe antes de detenerse por completo. El general Marcus Thorne salió del coche de mando, con el rostro convertido en una nube de furia pura. Tras él, los policías militares se desplegaron con expresiones sombrías, pero fue el vehículo que los seguía el que dejó atónitos a los cadetes. Un camión de transporte del que descendieron con precisión ceremonial una docena de soldados con uniforme de gala, la guardia de honor de la base. Se movían con una determinación que era a la vez escalofriante e imponente. El espectáculo fue tan repentino, tan abrumador, que el sargento Evans y sus cadetes se quedaron paralizados, boquiabiertos. Estaban acostumbrados a la rígida jerarquía militar. Pero esta era una demostración de autoridad tan fuera de su experiencia que parecía surrealista. Un general de 2 estrellas, la guardia de honor de la base y una escolta completa de policías militares, todos descendiendo sobre su campo de tiro soñoliento con la fuerza de un ejército invasor. Miraron a su alrededor, desconcertados, buscando la causa de la conmoción. Buscaban a un senador visitante, a un dignatario extranjero, cualquier cosa que pudiera explicar la escena. Sus ojos recorrieron al anciano, que seguía inmóvil en el suelo, completamente ajeno al caos que se desataba tras él. Era solo parte del escenario. No podía ser la razón. El general Thorne entró en el campo de tiro, con la mirada fija en el sargento Evans. No gritó. No tenía por qué hacerlo. Su voz era una cuchilla de hielo, grave y peligrosa. Sargento, ¿qué demonios cree que está haciendo? Evans, saliendo de su estupor, tartamudeó. General, no sabía de su visita, señor. Estamos realizando ejercicios de francotirador. Los ojos del general se entrecerraron. Sus ejercicios, dijo, con palabras destiladas de desprecio, han terminado. Entonces, hizo algo que desafió toda comprensión para los cadetes reunidos. Pasó junto al sargento, junto a toda la fila de atónitos aprendices, y se acercó al cuerpo tendido del anciano. Y mientras todo el campo de tiro observaba en silencio, sin aliento, con incredulidad, el general se detuvo, se puso firme y realizó un saludo lento y perfecto. En ese preciso instante, un único chasquido ensordecedor resonó en el campo de tiro. No era el chasquido agudo y veloz de los rifles modernos del cadete. Era un disparo más profundo y pesado, un sonido con historia. A 800 metros de distancia, el centro exacto del objetivo del rehén, un espacio no mayor que una carta de juego, se desintegró.
El disparo fue tan imposiblemente perfecto, tan completamente silencioso en su ejecución hasta el estruendoso anuncio final de su llegada hizo que por un momento todos olvidaran respirar. Walter Hughes accionó el cerrojo de su viejo rifle, el clic metálico y el signo de puntuación hasta los pies imposibles. Permaneció en el suelo, tranquilo como si acabara de disparar una lata contra un poste de una cerca. El general Thorne mantuvo su saludo, con la mirada fija en Walter. La Guardia de Honor, siguiendo una orden silenciosa, marchó hacia adelante y formó una línea rígida detrás del general, presentando armas en una muestra de máximo respeto. Los cadetes permanecieron de pie como estatuas, sus mentes luchando por procesar la escena. La risa burlona, la crueldad despreocupada, la superioridad arrogante. Todo se evaporó, reemplazado por una profunda y aterradora confusión. El general finalmente bajó la mano. Se arrodilló, no como un comandante, sino como un estudiante que se acerca a un maestro. Señor Hughes, dijo, y su voz ahora estaba llena de una reverencia que rayaba en el asombro. Yo soy el general Thorne. Lamento mucho la recepción que has tenido. No teníamos idea de que estabas en esta instalación. Walter se incorporó lentamente y aceptó la mano que le ofrecieron los generales. Miró a Thorne, luego a la Guardia de Honor, y finalmente, a los rostros atónitos de los cadetes. Una leve y triste sonrisa tocó sus labios. Es solo Walter, dijo en voz baja. Thorne se puso de pie y se giró para encarar al ahora tembloroso sargento Evans y a su cohorte. Su voz, que ya no era silenciosa, resonó en todo el rango. Cada palabra es un martillazo de juicio. ¿Tienes idea de con quién has estado hablando? Él rugió. Estás en un terreno pagado con el sacrificio de gigantes. Y no tenéis idea cuando uno está entre vosotros. Este no es solo un veterano. Este es el suboficial jefe Walter Hughes, de la Marina de los Estados Unidos. Fue un miembro fundador de los equipos SEAL, pero ese era solo su trabajo diario. El general hizo una pausa, dejando que el peso de la designación SEAL se apodera de él, pero no había terminado. Durante 2 misiones en Vietnam, formó parte de un grupo de operaciones especiales tan secreto que la mayoría de los dirigentes de este país aún desconocen su existencia. Operando bajo el nombre clave AAV. Él era un fantasma. Su expediente oficial está sellado. Pero déjame decirte lo que sé. Este hombre ostenta la tercera muerte confirmada por francotirador más larga en la historia militar de Estados Unidos. Una vez mantuvo a raya a un pelotón enemigo entero durante 3 días solo para permitir que su equipo escapara. Él rechazó la medalla de honor porque, según sus palabras, solo estaba haciendo mi trabajo. El parche del que usted se burlaba, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro furioso mientras señalaba al cadete Miller, era usado por él y por los 3 hombres que murieron a su lado. Es una leyenda viviente. Y vosotros, escupió, mientras su mirada recorría a los cadetes. Lo trataste como a un perro callejero. El silencio que siguió fue absoluto. Los cadetes miraron fijamente a Walter Hughes, ese anciano tranquilo y modesto, y finalmente lo vieron. No vieron una reliquia, sino un monumento, la chaqueta gastada, el rifle antiguo. No eran signos de pobreza ni de obsolescencia. Eran reliquias de una guerra santa, artefactos de un nivel de habilidad y sacrificio que apenas podían comprender. El rostro de Miller estaba pálido y la sangre había desaparecido por completo. Parecía como si pudiera estar enfermo. El mundo que minutos antes parecía tan simple y ordenado se había trastocado por completo. El dios de su pequeño universo, el sargento Evans, estaba siendo desollado públicamente por un poder superior. Y el anciano del que se habían burlado estaba en el centro de todo, una fuerza silenciosa e inamovible que acababa de remodelar su realidad con un único disparo perfecto. El general Thorne dirigió su ira directamente hacia el sargento Evans y el cadete Miller, quienes parecieron encogerse bajo el peso de su mirada. Sargento, su completa falta de conocimiento de la situación,
Su incapacidad para inculcar un respeto básico en sus alumnos y su trato francamente repugnante a un héroe nacional representan un fracaso catastrófico de liderazgo. Quedará relevado de tu mando. A partir de ahora deberá presentarse en mi oficina a las 6 horas mañana. Tendrás suerte si todavía estás en el ejército de este hombre al mediodía. El rostro de Evans se arrugó y la petulante certeza se desvaneció para ser reemplazada por un miedo puro y sin adulterar. Él solo pudo decir algo que se atragantó. Sí, señor. El general entonces fijó su mirada en Miller. Cadete, tienes el porte de un matón, no de un soldado. Confundiste la arrogancia con la confianza y la crueldad con la fuerza. Serás reciclado. Regresarás al primer día de entrenamiento básico. Aprenderás humildad y respeto desde cero. Y me agradecerás la oportunidad todos los días. ¿Entendido? Miller, temblando, solo pudo asentir, con los ojos abiertos por la sorpresa. Tras emitir su sentencia, el general Thorne suavizó su actitud al volverse hacia Walter. Señor, en nombre del ejército de los Estados Unidos, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas. Walter Hughes levantó una mano, un gesto que no era despectivo, sino tranquilizador. Miró a los destrozados cadetes, al aterrorizado sargento, y su expresión no era de triunfo, sino de un cansancio profundo y persistente. Sus hijos, general, dijo, con voz suave, pero cargada en la quietud. Se les enseña a ver el mundo a través de una mirada para identificar objetivos. Todavía no saben cómo ver a la persona. Miró directamente a Miller, y por primera vez, el cadete no vio ira en los ojos del anciano, sino un destello de algo que parecía compasión. Lo más difícil que tendrán que aprender, dijo Walter, su voz solo para ellos, es que la persona que son cuando no miran por esa mira. Es la que más importa. El uniforme no te hace hombre. Tu carácter sí. Recuérdalo. La lección, impartida no con ira, sino con una gracia serena y poderosa, fue más devastadora que cualquier castigo que el general pudiera haber ideado. Fue un desmantelamiento total de su visión del mundo, una corrección suave pero firme que los perseguiría por el resto de sus vidas. Mientras Walter hablaba, su mano descansaba sobre la desgastada culata de su rifle, cerca del guardamonte. Sus palabras despertaron un último recuerdo fugaz, no de la selva esta vez, sino de un momento de tranquilidad tras una batalla desesperada. Estaba sentado en una tienda de campaña, con las manos aún temblorosas por la adrenalina. Peters, el joven observador que no sobreviviría a la semana, había estado allí. Había sacado de su mochila un pequeño pájaro de madera toscamente tallado. Mi papá me hizo esto, había dicho Peters, con la voz apenas un susurro. Dijo, es un cernícalo. Tienen los mejores ojos de cualquier ave. Me dijo que lo tuviera conmigo, para ayudarme a cuidar a mis hermanos. Peters había puesto el pequeño pájaro en la mano de Walter. Creo que deberías tenerlo, Walt. Tus ojos son mejores que cualquier pájaro. Walter había intentado devolverlo, pero el chico insistió. Una semana después, Walter había cargado el cuerpo de Peter durante 3 kilómetros a través de territorio enemigo. Se había quedado con el cernícalo. Todavía estaba en una pequeña caja en su casa. Un recordatorio de que las herramientas de guerra, el rifle, la mira telescópica, no eran nada sin el corazón de quien las empuñaba. Un símbolo de una promesa hecha a un amigo caído. Una promesa de ver siempre a la persona, no solo al objetivo. Las consecuencias de ese día en el campo de tiro fueron rápidas y decisivas. El sargento Evans fue reasignado a un puesto remoto en Alaska. Se le encargó inventariar el equipo para el frío, una decisión que puso fin a su carrera y que sirvió como una dura advertencia para toda la base. El general Thorne ordenó a toda la clase de cadetes de francotirador, incluido un molinero visiblemente humillado, que completaran un nuevo curso obligatorio de 4 semanas. No tenía nada que ver con tiro. El plan de estudios era historia militar con un enfoque específico en las historias personales de veteranos condecorados.
Pasaban los días en las aulas y las tardes escribiendo ensayos sobre el significado del honor, el respeto y el sacrificio. Semanas después, se celebró una pequeña ceremonia. Walter Hughes fue invitado de nuevo a la base, no como invitado, sino como invitado de honor. Frente a toda la instalación, el general Thorne inauguró oficialmente el centro de entrenamiento de francotiradores en su nombre. El suboficial jefe, el centro de tiro de precisión Walter Hughes. Walter, incómodo con la fanfarria, aceptó la dedicación con unas breves palabras de agradecimiento. Su humildad contrastaba marcadamente con el enorme honor que se le concede. Varios meses después, una tranquila mañana de sábado, Walter estaba en un restaurante local, sentado a la barra con una taza de café y un periódico. Sonó la campana de la puerta y entró un joven vestido de civil. Era musculoso, con el pelo corto. Dudó en la puerta, luego se dirigió directamente al mostrador y se detuvo cerca de Walter. Era Miller. Se veía diferente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una serena intensidad. «¿Señor Abrazos?», preguntó con voz insegura. Walter levantó la vista del periódico. «Hola, hijo». «Señor, solo quería decirle gracias», dijo Miller, con las palabras entrecortadas. «Y decir, lo siento por ese día. No hay excusa para mi comportamiento». Bajó la mirada hacia sus manos. «Nos hicieron estudiar tu historial. Lo que hiciste, ni siquiera puedo comprenderlo. Me enseñaste una lección ese día, una más grande de lo que jamás sabrás». No se trataba de disparar. Walter tomó un sorbo lento de su café. Hizo un gesto hacia el taburete vacío que había a su lado. «Siéntate, chico. Déjame invitarte a desayunar». Miller se sentó, y durante la siguiente hora, el viejo veterano y el joven cadete se sentaron y hablaron, no sobre la guerra, ni sobre medallas, ni sobre tiros imposibles. Hablaron de la vida, de la responsabilidad y de la silenciosa carga de ser un buen hombre. Fue un encuentro silencioso y respetuoso, el cierre de un círculo, donde los ecos de la falta de respeto fueron finalmente reemplazados por los tonos tranquilos de la comprensión y la paz genuinas. Gracias por acompañarnos en esta historia de Veteran Valor Stories. Si te conmovió el coraje y el carácter de Walter Hughes, tómate un momento para darle me gusta a este video, compartirlo con otros y suscribirte al canal para conocer más historias reales de héroes modestos. Su apoyo nos ayuda a seguir honrando